¿Qué tal? Buenas tardes. Hace frío en Tehuantepec, está nublado. Hay un huracán que está cerca de aquí. Voy a comenzar con una historia que espero que sea agradable. El día de ayer me sucedió, lo escribí así tal cual en las redes. Entró a la librería una familia, un papá moreno, alto, fuerte, una mamá bonita de cara, bonita toda ella, y dos hijos, uno de 3 años y una bebé de meses. Me dijo su papá sus edades. Noté que entre ellos se llamaban amor. El papá a la mamá, la esposa al esposo. Era muy natural, oye amor, oye amor. Yo nunca le he dicho amor a nadie. Observé con detenimiento, escuché con atención, platiqué con el papá, le expliqué algunas cosas a la mamá. No tengo duda que se decían amor porque se aman. Y sus niños los unen y les compraron unos libros de iluminar. Y la mamá se llevó una revista de fiestas infantiles. Me dio mucho gusto atender a una familia así. Hacen falta familias así. No sé más de ellos, no los conozco. Solo me baso en las percepciones que ese día, ayer, registré. Una familia que se ama. Comienzo con esto para pasar a dar ahora una noticia que me tiene muy molesto. Me han censurado. Por supuesto que no soy Julio Scherer, ni soy Carmen Aristegui, pero el modelo es exactamente el mismo. Una asonada en contra del periódico El Monitor, comandada por Bernardo Macedo, que ha hecho que yo quede fuera del Monitor. ¿Por qué? Bueno, pues no hay que ser un genio para saber que el PRI se ha apoderado cada vez más. No soy tampoco Carmen Aristegui y tampoco es el periódico Monitor, no es ni el Excelsior ni es MBS, pero el modelo es el mismo. Se trata de no tener ninguna voz, ninguna pluma, ninguna opinión que sea contraria a los intereses de la dictadura, ¿sí? Hay dos historias que pueden explicar esto y que son interesantes. Los voy a dejar aquí como antecedente. Cuando yo llegué aquí a Tejupilco, el primer contacto que tuve con la sociedad de Tejupilco fue una fiesta que se organizó en el Salón La Misión, el restaurante con el que llegué primero a trabajar aquí, y que fue contratada a través de mi hija mayor, Claudia. Llegó una maestra, que no voy a dar su nombre, y le pidió el mejor precio, le chilló. Entonces mi hija Claudia, que le fascina dar las cosas baratas, yo he tenido muchas discusiones con ella, le hizo un precio de 25 pesos en el año 2006 por toda una comilona para algo así como 70 maestros. El acuerdo fue que se les iba a servir en platos desechables y quedaron todos de acuerdo. Cuando me dijo, pues la felicité porque tomó la decisión y teníamos un contrato, pero le señalé que el precio era demasiado barato, apenas íbamos a salir y seguramente contando lo que son luz y todo eso, a lo mejor ni ganábamos nada. Un día después, porque esto pasó el 15 de mayo del año 2006, un día después me fue a ver un maestro. Unos son los profes, otros son los maestros. Los maestros merecen todo mi respeto, mi afecto y mi admiración. Los profes, guácatelas. Vino un maestro que yo lo conozco desde Temascaltepec y me pidió un servicio. Le puse yo a 80 pesos el plato, eran como 40 personas, quedamos de acuerdo y se programó para el 15. La Misión, el restaurante La Misión, tenía entonces una capacidad más o menos para 400 personas. Estamos hablando de dos grupos, uno de 70 y uno de 40 personas. El mero 15 llega la maestra que contrata 25 pesos en la histeria, reclamándome a grito pelado que cómo iba a haber otro grupo ahí, ¿no? Entonces yo no entendía, no conocía cómo era aquí la gente. Le pregunté cuál era el problema, y pues que ella quería el salón para ella sola. Le dije, no, espérate un momento. Contrataste un servicio, si quieres el salón para ti, entonces te cuesta una renta aparte.
pues chilló y se tuvo que aguantar, no sin antes decirme que si podía traer entonces ella un conjunto musical. Bueno, más bien ya lo tenía planeado, que es el estilo de los profes, chillones y abusivos. Ok, está bien. Un grupo consume energía eléctrica, por supuesto, ¿sí? Y mucha. Llega el día 15 y entonces llegan los dos grupos de maestros y empiezan a reclamar los profesores chillones y pobretones, porque a los otros maestros les servíamos en platos de loza y porque ellos en platos de plástico. Yo le pedí a la maestra que les explicara cómo había arreglado el trato y no entendían, estaban furiosos los profes. Pero el colmo fue cuando empieza el grupo a afinar sus instrumentos para tocar, se para la maestra, esta líder, toma el micrófono y les dice a los maestros que están comiendo en platos de loza: queridos maestros, con esa hipocresía que los caracteriza, quiero decirles que este grupo musical lo contratamos nosotros y por favor les pido que no se paren a bailar, porque nosotros lo pagamos. Así son de miserables. Era inaudito, yo no podía creer lo que veía. Más tarde, pues llegó más gente, entonces había servicio y me visitó un muy buen amigo mío, de aquí de Tejupilco, lo aprecio desde hace muchos años, el doctor Varela. Alguna vez yo también fui como él, bueno, yo fui un aprendiz de gallero, él es todo un gallero. Entonces llegó y al ver el infierno ese en el que estaban los maestros, unos que no podían pararse a bailar porque esta maldita no quería, me dijo: fíjate Guillermo, que ya en este momento te aseguro que mi esposa sabe que estoy aquí, porque esto es un infierno, es un avispero, Tejupilco, un chismosero, un pueblo chico, infierno grande. Todo esto todavía tuvo un colofón patético. Ya que se levantaron los profes chillones y pobretones, resulta que todos los platitos que tenían salsa o que tenían restos de comida los voltearon en el mantel en señal de protesta. Así son, los conocí perfectamente, ¿sí? Bueno, esta historia se entrelaza con otras dos que se dieron unos días después. Abrí aquí esta librería que entonces era una especie de mezcla entre puesto de periódicos y ciber, y como yo conozco muchísimo de revistas, se me hizo fácil ir con el señor Macedo, que tiene su puesto de periódicos y revistas aquí en el centro, y proponerle que yo le surtiera a él. ¿Por qué le propongo eso? Pues porque es absurdo que uno vaya hasta Toluca y que compre 5,000 pesos y que vayan dos. Es verdaderamente pues una tontería. El señor Macedo casi se infarta porque era un agravio. Yo no lo consideré así. Me dijo que no. Bueno, la historia con el señor Macedo se volvió muy bonita y de hecho hubo un momento después, antes de que sufriera una enfermedad de la que siempre estoy preguntando por su salud, lo aprecio mucho. Un buen día, yo iba en el metro en México. Estaba sentado en el metro y de repente se abre la puerta del metro y entra el señor Macedo. ¿Cómo? La probabilidad de que dos personas que vienen de un pueblo como Tejupilco se encuentren en la Ciudad de México, que está donde conviven 20 millones de personas, hay decenas de líneas del metro y transportes y camiones, y a una cierta hora, en una cierta puerta, pues yo creo que es mucho más pequeña que jugarle a la lotería y ganarle al premio mayor, ¿sí? Pues nos pasó. Yo lo tomé como una señal de que es un buen amigo, y yo creo así siempre lo he considerado. Y algo semejante me sucedió con el señor Barrueta. También lo fui a ver, también ofrecerle mis revistas. Yo al señor Barrueta no lo conozco en persona, nunca he podido hablar con él, pero dejé recados y entendí que no quería. Tiempo después el señor Barrueta cerró su librería y lo único que sé es que abrió una página en el Facebook. Cuando yo me enteré, le puse un mensaje diciéndole que me daba mucho gusto que continuara en sus labores y que cualquier cosa que se le ofreciera yo estaba dispuesto con mucho gusto a colaborar con él. Me respondió en los mismos términos. Me parece que esa es la forma como tenemos que convivir y ayudarnos todos en Tejupilco y en México. Bien,
Con el señor Barrueta he escuchado una infinidad de avisperos chismosos de los profes, que esto, que el otro, que le... Y lo que trato es de limpiar la cabeza y no hacerles caso a estos idiotas jamás, ¿sí? Yo tengo una impresión del señor Barrueta y con esa me quedo, no le hago caso a los chismes. Con el señor Macedo le tengo un gran afecto, es un maestro además, ¿verdad? Sin duda alguna tiene muchos años él dedicado a, pues a que haya periódicos en Tejupilco, ¿no? Bien, sin embargo, su hijo, Bernardo, se ha apoderado del Monitor, ¿sí? Y se ha apoderado junto con otra gavilla, son 5. Además ya lo sé perfectamente, ya me informé, yo sí soy periodista, e investigo. El otro día, aquí lo dije, lo escribí el 11 de mayo, le puse el chayote y el periodismo sureño. ¿Por qué chayote? Bueno, porque se dedican a verdaderamente asaltar, extorsionar, tanto a las áreas de comunicación social de las presidencias municipales, de los ayuntamientos, son asaltantes, son corruptos, como a los candidatos, ¿sí? Hasta 100,000 pesos pidieron para hacerlos triunfadores. Es increíble, solamente lo puedo entender porque todos los candidatos, todos, son ignorantes, son cobardes y son ambiciosos. Y como no es dinero de ellos, pues te doy 100,000 pesos para escribir puras babosadas. Entonces en el Monitor, de repente me di cuenta que dejaba de ser un periódico como fue alguna vez. Por ejemplo, este es un ejemplar muy bonito, en el año 2003, tiene 28 páginas, pero lo más importante, está lleno de anuncios. La página que ustedes abran está llena de anuncios. Que ese es el modelo de periódico que debemos de tener, en donde los municipios y sus áreas de comunicación social vengan a suplicarnos que les prestemos atención a las idioteces que hacen, y siempre y cuando paguen por adelantado, les vamos a sacar una nota y lo vamos a escribir como periodistas, pero no andar como sucede ahora. Pásame un monitor, por favor, que es, ni siquiera escriben actualmente las notas. Disminuye, Alfredo beneficia a estudiantes. Aquí hay como 20 errores de ortografía. Esto lo escribió este señor Alfredo, y él la manda y se la publica tal cual, ni siquiera lo escriben. ¿Qué pasó? Bueno, pues que yo entonces ya decidí que no iba a seguir colaborando de una manera sin ninguna retribución a cambio. Hablé con Bernardo, que de alguna manera se ha apoderado del periódico. Lo lamento mucho, porque no es el indicado, sin duda alguna, pero pues no me respondió. Me dijo que lo iba que sí iba a haber algo, que sí iba a haber un pago por lo que yo escribo, pero nunca volvió a tener comunicación con él, y de repente ya no estoy en el periódico, estoy fuera. Sé que todos estos 5 periodistas, que son, entre ellos van 2 ex conductores de este canal de televisión, 2, no voy a decir sus nombres, pero sabemos quiénes son, que entre ellos se pelean, me dicen que son hipócritas, se odian y se arrebatan, ¿sí? Entonces eso lo comentaba con un auténtico periodista. ¿Por qué es así? ¿Por qué son hipócritas? ¿Por qué se andan traicionando entre ellos? Bueno, porque no tienen ética, porque no son profesionales, que es lo que hace falta en el periodismo. Yo estoy fuera en este momento en la prensa escrita, sigo aquí con mucho gusto y seguramente estaré en otro frente muy próximamente. Gracias.